Ahora sigamos analizando las clasificaciones del acto jurídico. La segunda clasificación, que no es tan importante, pero es aquella que atiende al contenido. En atención al contenido, distinguimos actos jurídicos patrimoniales y actos jurídicos extrapatrimoniales. Los actos jurídicos patrimoniales son aquellas cuya finalidad es el aspecto económico. Por ejemplo, el arrendamiento, el pago. Esos son los actos jurídicos patrimoniales. Y los actos jurídicos patrimoniales se dividen según la finalidad que persigan. Tenemos actos jurídicos patrimoniales de administración y actos jurídicos patrimoniales de disposición. Los actos jurídicos patrimoniales de administración son aquellos que tienen por objeto conservar o aumentar el patrimonio. Y el ejemplo típico es el mandato. Y los actos jurídicos de disposición son aquellos que buscan disminuir el patrimonio, el pago, la venta, la tradición. A contrario sensu, tenemos los actos jurídicos extrapatrimoniales, que son aquellos que no generan consecuencias económicas. O sea, el fin no es la consecuencia económica, pero se desprende, por ejemplo. ¿Ya? Se desprende, pero no de manera directa. Esos son los actos jurídicos patrimoniales. Ejemplos de actos jurídicos extrapatrimoniales, tenemos el caso del matrimonio, aunque sí hay aspectos económicos del matrimonio, pero el fin no es propiamente tal económico. Tenemos también como ejemplo de actos extrapatrimoniales el reconocimiento de hijos, la adopción, entre otros. Tercera clasificación es atendiendo al perfeccionamiento. Y acá distinguimos en actos jurídicos formales y actos jurídicos no formales. Los actos jurídicos formales son aquellas que van a pedir un requisito externo para el acto. O sea, por ejemplo, la entrega material de una cosa, en el caso, por ejemplo, de un comodato o el mutuo, o tener que cumplir con alguna solemnidad. Por ejemplo, en el caso de la compraventa de inmuebles, por ejemplo, o la promesa. ¿Ya? Esos son actos jurídicos formales, son aquellos que piden un requisito externo. En cambio, los actos no formales son aquellos que nacen y se van a perfeccionar por la sola declaración de voluntad. Los actos no formales son aquellos que van a nacer y se van a perfeccionar por la sola declaración de voluntad. Ejemplo, vendo mi auto a Juanito Pérez por 3 millones de pesos. Eso es un acto no formal porque se perfecciona por la sola declaración de voluntad. Cuarta clasificación, atendiendo si tienen causa. Acá tenemos los actos causados y actos abstractos. Esto lo vamos a estudiar cuando estudiemos la causa. Quinta clasificación, atendiendo a si requieren de la muerte de una persona para producir consecuencias jurídicas. Y acá tenemos actos jurídicos entre vivos y actos jurídicos por causa de muerte. Los actos jurídicos entre vivos son aquellos que no requieren de la muerte de una persona para producir consecuencias jurídicas. Y los actos por causa de muerte son aquellos que sí requieren de la muerte de una persona para producir consecuencias jurídicas. Aquí tenemos el caso típico del testamento. ¿Ya? Estas serían las clasificaciones que no se preguntan tanto, pero acá hay que ponerle siempre énfasis a la clasificación de actos jurídicos unilateral y bilateral. Ahora, sigamos estudiando ahora la relación entre los requisitos y los elementos. Pero antes de llegar a esa relación, vamos a estudiar los requisitos. Previo a los requisitos, hay que señalar que la expresión acto jurídico, negocio jurídico, son términos sinónimos. No obstante, hay cierta parte de la doctrina que tiende a encontrarle algunas diferencias. Así entonces, el acto jurídico tiene que ver con lo patrimonial y lo extrapatrimonial, o sea, es de un contenido más amplio, en tanto que el negocio jurídico solo tiene por objeto un contenido económico, patrimonial. Esa es la diferencia. Y la otra diferencia es que el negocio jurídico emana de la teoría alemana, siendo, para la doctrina, la especie. ¿Ya? Esta es la especie. Y el acto jurídico es de contenido o emana de la doctrina francesa. Por tanto, el acto jurídico es el género más amplio. ¿Por qué? Porque el acto jurídico, al ser el género, como dijimos anteriormente, se refiere tanto a lo patrimonial como extrapatrimonial.
El acto jurídico es el género. Y dentro del género está la especie, que es el negocio que se refiere o tiene por objeto un componente solamente de carácter económico. Esa es la diferencia entre el acto jurídico y el negocio jurídico. Ahora, ¿qué dice el cedulario? Ahora vamos a estudiar los elementos del acto jurídico. Y como sabemos, los elementos del acto jurídico son tres. Tenemos, al tenor del artículo 1444, tenemos los elementos de la esencia, los de la naturaleza y los elementos accidentales. Antes de entrar a ello, hay que leer el artículo. Entonces, estamos estudiando los elementos del acto jurídico. Y habíamos dicho que los elementos están en el artículo 1444 del Código Civil, que vamos a pasar a leer. Es un artículo que hay que saber por número. ¿Qué dice el código? Dice: se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. Y luego dice: son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entiende pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Y luego dice: son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y se agregan por medio de cláusulas especiales. Eso dice el código en cuanto a los elementos. ¿Por qué hice énfasis? Porque hay que saber o decirlo textual tal y cual lo dice el Código Civil. Dicho eso, tenemos que señalar lo siguiente. Los elementos de la esencia, ¿cuál es la característica o el matiz principal? Que los elementos de la esencia lo incorpora la ley, y al ser incorporado por la ley implica que no se pueden modificar ni eliminar. Eso es en cuanto a los elementos de la esencia. Los de la naturaleza también se incorpora por la ley, pero a diferencia del elemento de la esencia, los elementos de la naturaleza sí pueden ser modificados y eliminados. Y los elementos accidentales, estos se incorporan por la voluntad. Y este sí puede ser modificado e incluso eliminado por las partes, siendo esta una manifestación clara de la autonomía de la voluntad. Dicho eso, dicho esta prevención, sigamos estudiando los elementos. Vamos ahora a analizar el elemento de la esencia propiamente tal. Los elementos de la esencia son aquellos sin los cuales el acto o no produce efecto alguno o degenera en otro distinto. Eso dice el código. ¿Qué tenemos que señalar de esto? Que la autonomía de la voluntad no juega en los elementos de la esencia, o sea, no tiene participación. ¿Y qué podemos señalar de lo que dice la norma? Dice, para la doctrina, hace esto. Dice, en la expresión no produce efecto alguno y en la expresión degenera en otro distinto. Entonces, las consecuencias en una o en otra expresión son distintas. Así, en la expresión no produce efecto alguno, para algunos autores denotaría inexistencia. Y la expresión no produce efecto alguno denotaría inexistencia. Y en la expresión degenera en otro distinto, daría lugar a la teoría de la conversión del acto nulo, que más adelante la vamos a tratar. Dicho eso, la doctrina hace una subclasificación de los elementos de la esencia y lo distingue en dos: elementos de la esencia comunes o generales y los elementos de la esencia particulares o específicos. Los elementos de la esencia comunes o generales son aquellos sin los cuales el acto jurídico no produce efecto alguno. Los elementos de la esencia comunes o generales son aquellos sin los cuales el acto jurídico no produce efecto alguno. Y estos están presentes en todo acto jurídico. Por ejemplo, tenemos la voluntad, el objeto, la causa, etcétera, etcétera, etcétera. Si falta alguno de estos, el acto o la consecuencia es que el acto no produce efecto alguno. Esos son en cuanto a los elementos de la esencia comunes o generales. Y los elementos de la esencia particulares o específicos son propios de cada acto contrato, puesto que si le falta alguno, ¿no es cierto?, va a degenerar en otro contrato distinto.
Por ejemplo, la compraventa tiene que cumplir con los elementos de la esencia comunes o generales y además tiene que tener los elementos de la esencia particular o específico. Por ejemplo, la cosa y el precio y además la intención de transferir el dominio. Por ejemplo, si tú le sacas alguno de esos elementos particulares específicos de la compraventa, va a degenerar en otro contrato. La donación, por ejemplo, tiene cosa y gratuidad e intención de transferir el dominio. El arrendamiento tiene cosa y precio e intención de ceder la mera tenencia. Si tú le sacas algunos de los elementos particulares específicos a ese contrato, no es que no nazca, sino que va a degenerar en otro contrato diferente, en algo distinto. Eso es en cuanto a los elementos de la esencia. Ahora vamos con los elementos de la naturaleza y los accidentales. Los elementos de la naturaleza se incorporan por ley, pero por la voluntad de las partes o el autor, las partes pueden modificarlo o eliminarlo, siendo esta claramente una manifestación de la autonomía de la voluntad. ¿Cómo podemos definir los elementos de la naturaleza? Señalando que son aquellos que sin ser esenciales se entiende pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Los elementos de la naturaleza son aquellos que sin ser esenciales se entiende pertenecerles sin necesidad de una cláusula especial. Cuando se dice que sin ser esenciales, el código señala que si faltan estos elementos de la esencia, el acto no va a producir los efectos de los elementos de la esencia. O sea, no es que no produzca efecto alguno ni degenere en otro distinto, sino que lo que va a provocar en los elementos de la naturaleza es que el acto va a variar en cuanto a los efectos. Ejemplo de elementos de la naturaleza, tenemos, por ejemplo, la obligación de saneamiento y los visos repetitorios en la compraventa, la delegación en el mandato, por ejemplo, tenemos la remuneración en el mandato, la restitución 10 días en el mutuo y la oportunidad de entrega en la cosa en la compraventa. Estos son los elementos de la naturaleza. Ahora vamos con los elementos accidentales.